esta idea de hablar del envejecimiento surgió porque, bueno, desgraciadamente, ¿no? Esta crisis sanitaria de la COVID-19 pues ha sido trágica en las residencias de gente mayor. Y entonces uno se plantea cómo quiere envejecer o cómo quiere llegar a la vejez. Y de aquí todo el tema. Como es un poco complejo, vamos a empezar por el principio, lo más fácil. Bueno, no sé si es lo más fácil. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, el envejecimiento se suele definir como una situación de riesgo. Es una situación en la que el organismo aumenta su riesgo de desarrollar múltiples enfermedades. Es un alto riesgo de multimorbilidades. Esa sería la definición. No gusta, o sea, el envejecimiento no es una enfermedad, es una situación de riesgo. Y es un riesgo de desarrollar múltiples enfermedades. Cuando se hacen estudios sobre el riesgo de desarrollar enfermedades como fallo cardiovascular, ictus cerebral, lo que sea, cualquier enfermedad, el factor de riesgo más importante es la edad, mucho más que hábitos de vida, herencia genética y cosas de este tipo. La edad es lo más importante. ¿Por qué envejecemos? Bueno, se sabe que se envejece porque la tasa de acumulación de daños en nuestro organismo no es compensada con la tasa de reparación de los daños. Siempre estamos en un equilibrio en el que nuestro organismo, a múltiples niveles, a nivel del organismo, a nivel de tejido, a nivel de las células, están ocurriendo constantemente daños y estos daños están siendo reparados. Pero este equilibrio entre daño y reparación se va desequilibrando con el tiempo y empieza a no repararse con la suficiente velocidad, de modo que los daños empiezan a acumularse. Y eso genera una espiral que acaba siendo imparable. Entonces puedes preguntar por qué se va rompiendo ese balance entre la velocidad de daños y la velocidad de reparación. Esto está menos claro, pero claro, aquí las células que son las que enfocan la atención son las células que se encargan de reparar. Claro, he dicho que hay un equilibrio entre el daño y la reparación. Entonces, ¿qué células son las que nos reparan? Entonces, hay dos tipos de células que nos reparan fundamentalmente. Unas son lo que se llaman células madre o progenitoras de los tejidos y la otra es las células de nuestro sistema inmune. Entonces, se sabe que ambos tipos de células también envejecen. Con el tiempo van sufriendo daños y dejan de hacer su función con la misma eficacia que lo hacían cuando éramos jóvenes. De modo que hay mucho interés en entender cómo funcionan estas células progenitoras o madre en los tejidos y también qué le va pasando al sistema inmune a medida que vamos envejeciendo. Pero estos daños se producen a cualquier edad, o sea, podemos ser jóvenes o niños y se nos van dañando células igualmente. Sí, de hecho solemos tener más daños cuando somos jóvenes porque llevamos una vida más despreocupada. Comemos peor, se abusa de determinadas sustancias, así que sí, los daños ocurren siempre. Lo que pasa, claro, es que cuando somos jóvenes esos daños enseguida se reparan y al día siguiente estamos perfectos. Cuando somos más mayores ya no es tan fácil. Y por supuesto hay hábitos de vida que fomentan la acumulación de daños. Estoy pensando, el más obvio es el fumar o el abusar de alcohol o el abusar de dietas poco saludables. Si esto se va acumulando años y años y años, pues evidentemente esas personas tienen un riesgo mayor. No solamente es la edad, sino que a eso le están añadiendo un componente extra. ¿Los buenos hábitos pueden ralentizar el envejecimiento? Por supuesto, eso no hay ninguna duda. El no abusar del exceso nutricional, el exceso de calorías, el no abusar, eso se sabe que es bueno, eso es positivo. El hacer ejercicio moderado de manera continuada también es bueno.
esos son dos hábitos de vida fundamentales que están asociados con un retraso en el envejecimiento. Y hay otro tercero que es, bueno, quizás está relacionado de una manera más indirecta con los otros, que es el tener una vida social rica, ser activo, tener amistades, tener vida afectiva. Todo eso ayuda a tener mejores hábitos en general y a vivir mejor. Ah, está bien, muy interesante eso, no, Sí, no lo pensaba. sí, estos son estadísticas y epidemiología. La gente que vive sola, precisamente por el hecho de vivir sola, a lo mejor no cuidan tanto su alimentación, no se preparan la comida o comen cualquier cosa, no salen, no se mueven, no hacen ejercicio, no se preocupan por estar más presentables. Entonces, la soledad es un factor de riesgo importante. ¿A qué edad empezamos a envejecer? Bueno, esto también es complicado de decir. Eh, Hay marcadores de envejecimiento que empiezan a ser notables a partir de los 50 años, más o menos. Pero bueno, probablemente estamos envejeciendo desde que pasamos la adolescencia a los pocos años. Es posible. Pero bueno, el envejecimiento, tal y como lo entendemos, estamos hablando ahora, se empieza a detectar a partir de los 50 años y ahí es donde las personas empiezan a diverger más. Se suele seguir una trayectoria muy homogénea desde toda nuestra vida hasta que se llega más o menos a los 50 años. Ahí hay personas que mantienen un aspecto y una más saludable y hay otras que envejecen peor. Es lo que se les llama los que envejecen con éxito y los que envejecen con poco éxito. Y pues, claro, esto, por supuesto, esta divergencia se va haciendo mayor a medida que se pasa a los 60 o a los 70. De modo que hay personas con 70 años que están activas físicamente, que llevan una vida independiente, que se mueven, que salen, que entran, que hacen ejercicio, y hay personas con 70 años que están muy deterioradas. Y esta divergencia depende de las condiciones genéticas y también del estilo de vida que hemos llevado. Sí, sí, se piensa que sí, se piensa que sí. O sea que los que todavía no tenemos 50 años tenemos que procurar llegar bien a los 50, es como una Sí, data, ¿no? sí. Hay que pensar que el envejecimiento es el sumatorio de muchos años y se ha ido acumulando una historia en nuestro cuerpo y claro, llegar con un sistema inmune fuerte y activo es muy importante. Se sabe, por ejemplo, que las infecciones que se han tenido de niño, en juventud, con algunos virus como el citomegalovirus o el Epstein-Barr, son virus muy prevalentes que mucha gente los tiene. Esto hace que envejezca el sistema inmune. Estas personas a lo mejor han tenido buenos hábitos de vida y han tenido una vida saludable, pero tuvieron esa infección cuando eran jóvenes y eso ha hecho que su sistema inmune no esté tan fuerte y tan potente como los que no lo tuvieron. Sí, de hecho, estos días somos más conscientes que nunca del daño que nos pueden hacer los virus, ¿eh? Nunca Sí, habíamos hablado tanto de sí, ellos. sí, Así que también correcto. hay que ver esta relación, ¿eh? De afectación. Correcto. Por ejemplo, esto se ha puesto de manifiesto, a lo mejor me voy a desviar un poco del tema, pero hay poblaciones entre nosotros que tienen un envejecimiento acelerado. Y estas son las personas que han tenido una grave crisis en su sistema inmunológico. Concretamente, las personas que han recibido trasplante de riñón, por ejemplo, estas personas han tenido que tener el sistema inmune inhibido o amortiguado, apaciguado durante años. También las personas que han tenido infección con el virus del SIDA, es lo mismo. Dentro de las personas que han tenido virus de SIDA, las que han tenido también, además, citomegalovirus, pues es peor que las que no lo han tenido. O sea, que ahí hay una carga en nuestra historia de infecciones virales y de ataques a nuestro sistema inmune que han ido debilitando el sistema inmune. Y eso se pone de manifiesto cuando llegamos a los 50, 60, 70. O sea que de alguna manera las infecciones que hemos tenido afectarán en nuestro envejecimiento.
sí. Pues no es solo nuestra genética, no es solo nuestros hábitos de vida, también es la historia de nuestras infecciones. Y esto también quizá tiene que ver con que, bueno, en los países donde las condiciones de vida son más saludables, hay mejor atención médica, están más desarrollados, pues la longevidad se alcanza la vejez más sano que en países donde están expuestos a condiciones peores y hay más infecciones. Todo esto está relacionado con la esperanza de vida que hay. España últimamente está en cifras muy altas y de hecho creo que hace 2 años se publicó un estudio de la Universidad de Washington que preveía que en 2040 España podía tener la esperanza de vida más larga del mundo con 85,8 años. Creo que ahora está alrededor de 80 años para hombres y 86 para las mujeres. Claro, si la esperanza de vida va aumentando más y más, el envejecimiento no bien llevado será un problema social y personal para cada uno. Esto no sé muy bien qué decir a esto. Me voy a explicar. Más mayores, más envejecida, podríamos decir. Cada vez hay más mayores. Ya. Sí, estás pensando probablemente en el coste que tiene todo esto. Estos son aspectos complicados. Pero por hacer una matización, la esperanza de vida está aumentando, pero esto no es nada nuevo. Lleva aumentando desde hace unos 150 años, la esperanza de vida. En el año 1900 era de unos 40 años, en el año 2000 era de 80. O sea, se ha duplicado en 100 años. Y continúa. Y Occidente en general, podríamos decir. En general, en el mundo, en todo el mundo, incluso en los países en desarrollo, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo en 100 años, mucho. Bueno, y esto, pues claro, ha causado que haya habido ajustes sociales en la manera que tenemos de plantear la familia, los hijos, todo esto, pues se ha ajustado, se ha retrasado la maternidad, se ha disminuido el número de hijos, en fin, todo esto que no es el momento de hablar de ello. La esperanza de vida sigue aumentando. La pregunta es, ¿se envejece a la vez? Bueno, todo parece indicar que no envejecemos a la vez. O sea, aumenta la esperanza de vida y se retrasa el envejecimiento. No es que seamos viejos desde que tenemos 60 años y vivimos hasta los 80 muy viejos, no. Es que estamos muy jóvenes hasta los 60, 70 y luego pues a los 80 pues decae nuestra capacidad de resistir de enfermedades. Así que esa idea de que aumentar la longevidad supone aumentar el tiempo de vida enfermo o envejecido, eso no es la idea que hay. La idea que hay es que las dos cosas van juntas. Se retrasa el envejecimiento y se vive más. De hecho, las personas que son muy longevas, los que llaman centenarios, los que llegan a los 100 años, no son personas que desde los 70 han estado en una butaca sin moverse, no. Los que llegan a los 100, cuando tenían 85 o 90, iban en bicicleta a hacer sus compras y eran personas perfectamente, personas de edad avanzada muy exitosas, muy sanas. Sí, está bien separar esto, ¿no? Una cosa es la edad que tienes y si eres mayor o menor, y la otra cosa es qué grado de envejecimiento tienes, ¿no? Son dos cosas distintas. Exacto. Vale. Entonces, antes hablábamos, ya un poco centrados más en qué es el envejecimiento y cómo nos afecta, vamos entrando en el campo de investigación. El envejecimiento es un factor de riesgo y entonces para distintas enfermedades y entonces a partir de aquí la investigación lo que se centra es en ir evitando ese riesgo del envejecimiento en algunas enfermedades. Correcto. Perfecto. Correcto. ¿Nos puedes contar un poco tu ámbito de trabajo? Yo lo tengo aquí un poco resumido, pero mejor que lo cuentes tú porque esto viene desde el estudio de genes supresores de tumores, esta relación de cómo se dañan las células en relación con el cáncer, y a partir de aquí, ¿qué líneas de investigación salen? ¿No? Si nos lo puedes contar un poco. Sí. Bueno, al principio he dicho que el envejecimiento ocurre porque hay un desbalance entre las células que se dañan y su reparación. Y ese es el origen de nuestro tema de investigación. ¿Qué pasa cuando las células están dañadas en nuestro organismo?
y cómo son reparadas, cómo son eliminadas. Esa es la pregunta. Yo empecé a investigar sobre cómo funcionan los genes que nos protegen del cáncer. Y así es como surgió una pregunta muy curiosa, porque claro, en el tema de los genes, ¿cómo sabe un gen antes de que haya un cáncer que va a haber un cáncer? Esa es la pregunta. Tenemos genes que nos protegen del cáncer, pero nos protegen antes de que el cáncer ocurra. Entonces, ahí se generaba, a veces ponemos nombres y decimos, este es un gen protector del cáncer. Y tú te preguntas, ¿pero cómo en un tejido normal hay una alteración y cómo sabe esa célula que eso va a dar lugar a un cáncer 20 años después? Así es como empezó a surgir la idea de que realmente los genes que nos protegen del cáncer no nos están protegiendo del cáncer. El gen no sabe que nos está protegiendo del cáncer. Esos genes lo que saben es que nos están protegiendo a nuestras células de los daños. Están protegiéndonos del daño. Y además esto coincidió que nosotros hacíamos manipulaciones en ratones. Por ejemplo, una de las que hicimos que tuvo algo de eco fue el generar ratones con mayor protección al cáncer. Y nos encontramos con la sorpresa de que esos ratones que tienen mayor protección al cáncer, pues también están protegidos de enfermedades cardiovasculares, también estaban protegidos de la diabetes, estaban protegidos de otras enfermedades. Y decíamos, pero a ver, ¿cómo puede ser esto posible? Que un gen que protege del cáncer también proteja de otras cosas. Bueno, en el fondo todo se explica porque estos genes nos están protegiendo de los daños. Y así es como empezamos a estudiar qué pasa con estas células dañadas, cómo estos genes funcionan. Y esto es lo que estudiamos, estas células que se dañan, qué hacen en el organismo y cómo podemos eliminarlas. Estas células dañadas que tienen una duración, que se permanecen en nuestro organismo, se les llama células senescentes. Y se les llama células senescentes porque estas células, si por ejemplo hacemos el experimento de cogerlas, podemos generarlas en el laboratorio, y cogemos y se las inyectamos a un ratón joven, inducimos el envejecimiento de ese ratón. Estas son células que cuando se van acumulando en el cuerpo están contribuyendo a nuestro envejecimiento. Se llaman células senescentes y nosotros queremos entender cómo se generan, que eso es interesante, por supuesto, para disminuir la tasa de generación de estas células. Y la otra cosa que queremos entender es cómo matarlas, cómo eliminarlas y cómo activar al sistema inmune para que las elimine. O sea, estas células dañadas son las que contribuyen a nuestro envejecimiento y si sabemos cómo eliminarlas, conseguiríamos de alguna manera frenar. Exacto, correcto, lo has explicado muy bien. Y también quería decir que tampoco quiero dar a entender que esta sea la causa del envejecimiento. Esta es una de las causas del envejecimiento que ha generado y que está suscitando mucho interés porque hay una nueva generación de fármacos no aprobados, es importante especificarlo, no aprobados todavía, pero hay una generación de fármacos experimentales que matan a estas células y que tienen unos efectos sorprendentes en animales de experimentación. Y estos nuevos fármacos son los que se están probando ahora en pacientes humanos, o sea, pacientes evidentemente, y bueno, se verá en unos años si tienen un efecto o no sobre el envejecimiento. ¿Qué resultados se están viendo en ratones espectaculares, estos que comentaba? Bueno, pues los resultados son que en ratones envejecidos pues alargan su supervivencia, mejoran un poco, ¿no? No es que sean inmortales para nada, evidentemente, no son aumentos, son aumentos de un 10% o un 15% en la longevidad de los ratones. Hay otro matiz que me gustaría hacer que no he hecho, y es que estas células dañadas se van acumulando a medida que envejecemos en todo nuestro organismo, por todas partes. Pero también se ha visto que hay muchas enfermedades que están causadas por una acumulación concentrada, enfocada en un tejido particular. Por ejemplo, hay enfermedades relacionadas con el riñón, la fibrosis renal. Y eso está asociado con una acumulación extraordinaria, inusual, en ese tejido, no en otros, en ese.
Son personas que por algún motivo esta espiral en el que el daño no se repara y cada vez hay más daño y cada vez se repara peor, esta espiral ocurre en el riñón, pero no ocurre en el resto del organismo. Y entonces se está viendo que estos fármacos experimentales que eliminan las células dañadas son estupendos para tratar algunas enfermedades concretas. Ya no el envejecimiento, sino enfermedades concretas. Se podría decir que muchas de las enfermedades que se desarrollan cuando somos de edad avanzada son envejecimiento enfocado en un tejido. Una persona tiene fallo renal porque tiene un envejecimiento acelerado del riñón. Hay personas que tienen fibrosis pulmonar porque tienen un envejecimiento acelerado en el pulmón o en el hígado o en nuestras arterias, en nuestras venas. Hay un envejecimiento acelerado y las arterias se van haciendo más rígidas, hay más hipertensión y se genera ahí la misma espiral negativa en el que las arterias cada vez funcionan peor y eso hace que cada vez funcionen peor y se generan los problemas cardiovasculares. Así que estas terapias para eliminar células senescentes no se están utilizando ahora con el objetivo de alargar la longevidad, sino de tratar enfermedades concretas. O sea que, por lo que dice, lo primero que veríamos serían medicamentos concretos para actuar en órganos concretos. Correcto. Hoy día, la manera en que funciona la industria farmacéutica y la regulación de la industria farmacéutica, cuando uno hace un ensayo clínico tiene que ser para una enfermedad concreta. Tiene que haber una enfermedad donde haya unos parámetros y se diga, esta persona tiene esta enfermedad, la vamos a tratar durante un año y vamos a medir cómo funciona esto y cómo funciona lo otro, para poder decir si esto ha tenido un efecto o no lo ha tenido. O sea que ese es el momento en el que se está ahora, es ese. Se están haciendo ensayos clínicos con estos fármacos experimentales para matar células senescentes en enfermedades muy concretas. O sea que esto de tomar una pastilla y que nos frene el envejecimiento en todo el cuerpo, eso es una cosa más futurista. Correcto. Esto está bien, es algo ilusionante o que nos puede hacer fantasear, pero no es la realidad de hoy día. Hoy día nadie está haciendo eso de una manera realista. Hoy día lo que se están haciendo son ensayos con estos fármacos experimentales que están dirigidos a estas células senescentes para tratar fibrosis renal, Alzheimer, Parkinson, fibrosis pulmonar, esteatosis hepática, aterosclerosis, para este tipo de enfermedades. Eso es lo que se está haciendo. Que es fantástico, es maravilloso. Es que, claro, se pone el objetivo en quiero vivir 200 años. No. Vamos a intentar vivir, vamos a algo mucho más realista que pueda ocurrir en estos años. Eso es lo que se hace. Cuando dice estos años, ¿cuántos años? Bueno, los ensayos clínicos con estos fármacos se empezaron hace 1 año y medio en la clínica Mayo en Estados Unidos y ya llevan 1 año y medio avanzados y yo creo que este año 2020, a finales de 2020 o en el 2021 se sabrán los primeros resultados. Los ensayos clínicos, tal y como se hacen ciegos, es decir, no se sabe lo que está pasando y cuando termine el ensayo se sabrá si ha tenido un efecto o no ha tenido un efecto. Pero se sabrá en 1 año o así. ¿Pero en qué enfermedad en concreto? En estas que te he mencionado. Se están haciendo 6 ensayos clínicos en fibrosis pulmonar, renal, Alzheimer, Parkinson, aterosclerosis y esteatosis hepática. 6, por lo menos, sí. O sea, la clínica Mayo es el líder en el mundo en este tipo de terapias. Y bueno, pues como todo, pues habrá un efecto, ojalá haya un efecto en alguna enfermedad. Muchas de estas enfermedades que he mencionado son enfermedades muy graves, como la fibrosis pulmonar, y bueno, tener un efecto terapéutico sería un éxito importante. Y estos ensayos clínicos son los primeros, luego habrá más, se refinará, se irá mejorando, todo esto es un proceso lento.
Pero usted intuye que es un buen camino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por varios motivos. Uno es por el efecto que tiene en los ensayos preclínicos en animales de experimentación, que hay gente que dice eso no quiere decir nada, hay gente que dice eso quiere decir mucho. Bueno, yo todavía no conozco ningún fármaco que se utilice en personas que no haya funcionado en animales. Vamos a ponerlo así. Pero luego está el conocimiento que tengo de mis colegas en la Clínica Mayo y sé que estos ensayos son muy prometedores. Ha habido ya publicaciones en congresos de datos intermedios, que no son oficiales todavía, pero pueden hacer un avance y es prometedor. Parece que van a tener un efecto interesante. Y esta es la primera generación de fármacos dirigidos para estas células. Estamos en el comienzo. Son los fármacos primeros que se han encontrado y que se podrán refinar, mejorar, hacer mucho más potentes. Todo esto irá ocurriendo. Claro, esto es importante por las enfermedades que nos comentaba, porque evitaría que fuésemos mayores dependientes en muchos casos, ¿no? Correcto, correcto. Este es el objetivo fundamental. Cuando se pregunta a las personas mayores qué es lo que lo que más temen de la vejez, la primera pregunta que se dice es perder mi independencia. La gente, lógicamente, quiere poder vivir solo en su casa, asearse solo, hacerse la comida solo, ir a visitar a sus amigos, nietos, familiares. Es lo que quiere, eso es lo principal, poder mantener mi autonomía y mi independencia. Y bueno, ese es el objetivo de la medicina, creo yo. Entonces, ya así poniéndonos un poco más en el futuro, si se van encontrando fármacos para ir tratando este tipo de enfermedades, pues eso, nos haremos mayores con un envejecimiento controlado, podríamos decir, ¿no? Porque envejecer sí que envejeceremos, no nos quedaremos con un aspecto físico de 50 años. Y entonces, ¿de qué nos moriremos? Bueno, nos vamos a seguir. La gente que vive mucho y de manera muy sana, cuando se muere de las mismas cosas, la mayor parte. O sea, estoy simplificando, pero moriremos de lo mismo, de un fallo metabólico, de un fallo cardiovascular. No es que, o sea, las causas de muerte no se van a eliminar, sino que se van a retrasar. Esa es la idea. Esa es la idea. Perfecto. Sí. Así que cuando nos hablan de que seremos inmortales, que podremos escoger cuándo morimos, todo esto se aleja muchísimo de la realidad de hoy en día. Totalmente. Se aleja completamente. Y ya, no sé qué decir. Genera en nosotros, en los investigadores, tampoco yo puedo hablar en nombre de todos. Los investigadores somos como hay de todo, ¿no? Pero muchos de nosotros no nos sentimos representados con esa visión tan de ciencia ficción, porque trivializa un poco las cosas, ¿no? Aquí se está intentando tratar enfermedades que afectan a las personas de hoy, personas que están mal en su casa y si se les puede tratar con un nuevo fármaco, pues, y eso mejora un poco su autonomía, pues sería ya un gran éxito. El tener esos escenarios futuristas en mente, bueno, pues puede ser, bueno, te hace soñar, te hace pensar, la imaginación es como la ciencia ficción. Bueno, pues podemos fantasear sobre eso, pero bien, está bien, no está mal fantasear, pero hay que tener claro cuál es la realidad. Lo mismo que cuando se habla de ciencia ficción y de viajes a través del tiempo y a otras galaxias, todo el mundo tiene claro que ahora no estamos en ese nivel, estamos en el nivel de intentar llegar a Marte, una cosa mucho más mundana. Bueno, pues lo mismo, o sea, esto de ser inmortal, de decidir cuándo nos vamos a morir, etcétera, etcétera, eso está al nivel de viajar a otra galaxia. Estamos ahora a un nivel mucho más cercano de intentar llegar a Marte. No, pero muy importante. Usted comentaba enfermedades como el Alzheimer, que mucha gente está súper interesada en que se hagan avances cuanto antes mejor, así que tendremos que estar atentos de qué pasa en un año y medio, ¿eh? Sí, a ver qué pasa. Y bueno, y aunque no sean resultados espectaculares, no hay que, ¿sabes?
la medicina y la ciencia es así. Habrá un pequeño avance y habrá muchos sinsabores. Una cosa funcionará y muchas otras no funcionarán y se volverá a hacer y se mejorará, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pero funcionará. Estoy seguro que en 10, 15 años estas terapias serán parte de nuestro arsenal médico, lo mismo que los fármacos antiinflamatorios o que la inmunoterapia para el cáncer, pues será otra herramienta más. Perfecto, bueno, pues es muy alentador. Muchas gracias también por haberlo explicado todo didácticamente. Ha sido fácil seguirlo, que es lo Me que en alegro, principio parecía un poco complejo. Así que muchas gracias. me alegro, un placer.